Salmo 74. Apelación a Dios en contra del enemigo. Masquil de Asaf. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. A todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos. Han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. El que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del leviatán. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Las grandes pruebas y persecuciones del tiempo de los macabeos habían sido un desafío para Dios. ¿Acaso él no podía y no tenía que actuar? Lo mismo ocurre en los lugares donde la Iglesia es perseguida. En el versículo 14 nos topamos con las antiguas leyendas sobre la creación. Dios había partido en dos al monstruo marino, al vil leviatán, y lo había dado por comida a las tortugas marinas. Pidiéndole a Dios que recuerde su santuario destruido. Este salmo tiene por título, Masquil de Asaf. Es un ruego y una oración en gran tristeza por la destrucción del santuario. Salmo 74 2.3, 7. La mayoría de los comentaristas creen que este salmo le siguió a la destrucción del templo por los babilonios. Algunos argumentan que es aún mucho después, siguiendo la profanación del templo en los días de Antíoco Epífanes. Si estas fechas son ciertas, entonces este Asaf no es el gran cantor y músico de la era de David y Salomón, a menos que Asaf compusiera este salmo de manera profética, lo cual era posible de acuerdo a 1 Crónicas 25 2.1 y 2 Crónicas 29 2.30. James Montgomery Boyce explica la idea de que fuera otro Asaf, o puede que este sea un Asaf posterior, lo cual no es poco común ya que el nombre pudiera haber sido perpetuado entre los músicos del templo, o, más probable, el nombre fue fijado a muchos salmos producido por este cuerpo de músicos. Sabemos que los descendientes de Asaf seguían en el cargo hasta el reinado de Josías, 2 Crónicas 35 2.15. Hay otra opción. El Asaf de los tiempos de David y Salomón compusieron este salmo en la ocasión o en la memoria de la destrucción del tabernáculo de Silo, 1 Samuel 4. La palabra santuario utilizada en el Salmo 74 2.3,
7 también es utilizada para el tabernáculo, Éxodo 25 2.8, Levítico 12 2.4, 21-12, Números 10-21, 18 2.1. A. El ruego por ayuda cuando el santuario es destruido. 1:2, pidiendo a Dios que recuerde a su pueblo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado. A. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Asa vivió y sirvió durante el reinado de David y Salomón, los cuales fueron generalmente tiempos de seguridad y bendición para Israel. Aún en medio de estos tiempos generalmente buenos hubo ocasiones de dificultad en el rostro de los enemigos de Israel. Asaf escribió durante tal temporada, o posiblemente con un tiempo difícil en mente. Él escribió del terrible sentido en la cual Dios nos ha desechado para siempre y ya no es más por nosotros. Y este es un salmo de desesperación, pero este no es el cántico de un ateo, sino el gemido de un creyente. Morgan, es fe, más que duda, la cual hace precipitar la lluvia de preguntas las cuales inician y ponen fin esta mitad del salmo. Kidner. Y el cuestionador pregunta cómo Dios puede estar enojado con su propio pueblo para siempre. Él no cuestiona lo correcto de su juicio, sino que utiliza la pregunta y el lamento como la base hacia una apelación hacia el corazón paternal de Dios. Van Gemeren. Y cuando el corazón está caliente y sin descanso, y pareciera como si Dios se hubiera olvidado de los suyos, aquel que se vuelve hacia Dios en cántico es un hombre sabio, aun cuando el cántico sea solamente una queja. Morgan. B. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? No era solamente como si Asaf sintiera que Dios se había detenido de tener cuidado por Israel, nos has desechado. Añadido a esto está el sentido de que Dios estaba airado en contra de ellos, y en un sentido obrando en contra de ellos. Y esta es una queja feroz, la cual limita quizás probablemente como algo inapropiado al dirigirse a Dios. Cuando nos quejamos muy a menudo hacemos más de la problemática que nos quejamos, ya sea hacia nosotros mismos u otras personas. Es mejor el quejarse ante Dios. Boice. C. Acuérdate de tu congregación. De tal desesperación Asaf le pidió a Dios que cambiara su aparente actitud hacia Israel. Parecía claro que Asaf entendía que la indiferencia y furor de Dios era más en apariencia que en hecho, de otra manera las siguientes apelaciones no servirían de nada. Punto centrado. Asaf le pidió a Dios que se acordara de que Israel le pertenecía a él, y que era su congregación. Punto centrado. Asaf le pidió a Dios que recordara que Israel era su pueblo redimido, adquirido del mercado de esclavitud de las naciones. Punto centrado. Asaf le pidió a Dios que recordara que Israel era su herencia, su valioso tesoro. Punto centrado. Asaf le pidió a Dios que recordara que él había comprado y redimido a Israel. Y eso desde tiempos antiguos. Punto centrado. Asaf le pidió a Dios que recordara que él ha habitado entre su pueblo en Jerusalén, monte de Sión, en una manera especial. Y sentimos la manera de pensar de Asaf. Si Dios se acordara de su cuidado especial y conexión con Israel, entonces Él nos rescataría. Él, por tanto, trajo muchas razones y apelaciones ante Dios en oración. Y el rogar es luchar, los argumentos son las llaves, las fintas, la agonía, las luchas con la cual nos asimos y vencemos al ángel del pacto. La humilde declaración de nuestras querellas no se quedan sin valor, sino el ser capaz de dar las razones y argumentos del por qué Dios debiera de escucharnos es ofrecer una oración potente y prevalente. Spurgeon. Y la que adquiriste, qué poderoso ruego es la redención. Oh Dios, no puedes ver la marca de sangre sobre tus propias ovejas, y aún permitir que crueles lobos las devoren. Spurgeon. Y Paul creía que la tribu de tu herencia se refería a la tribu de Judá. Por ejemplo, la tribu de Judá,
la cual has escogido de una manera especial para tu heredad, y como asiento del reino, y para el nacimiento del Mesías. Y así aquí está una elegante declaración de lo genérico a lo particular: primero, la congregación, consistiendo de todas las tribus, luego la tribu de Judá. 2. 3:7, la destrucción del santuario. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. A todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos. Han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dirige tus pasos. Asaf le pidió a Dios que corriera a socorrerles, porque el santuario, el tabernáculo o el templo, había sido invadido y saqueado. Él esperaba que esto le daría a Dios una razón para moverse más rápidamente por el bien de Israel. Y Dios es representado como haberse retirado, y haberse apartado lejos, por lo tanto él es suplicado a que regrese sin retardo, para ver las desolaciones duraderas de la que una vez fue una ciudad muy favorecida. Orne. Y no tenemos indicaciones del tabernáculo o del templo en ser abusado como tal por los enemigos de Israel en los días de David o Salomón. No mucho tiempo antes de los tiempos de David el tabernáculo fue rodeado y saqueado en Silo cuando Eli era el sumo sacerdote, 1 Samuel 4. Hay algunas pocas maneras diferentes para explicar la descripción de Asaf sobre los asolamientos eternos. Punto centrado. Asaf escribió de la catástrofe en Silo descrita en 1 Samuel 4, ya sea que estuvo vivo durante ese tiempo o que escribió en memoria de ello. Punto centrado. Asaf escribió proféticamente de una catástrofe que aún estaba en el futuro. Punto centrado. El Asaf que escribió este salmo no era el mismo Asaf asociado con los reinados de David y Salomón, o este salmo llegó de su escuela y fue escrito muchos años después. Y entre las posibilidades menos probables está la sugerencia de que Asaf tenía un santuario simbólico en mente, o que hubo un ataque devastador en el tabernáculo o en el templo en los días de David y Salomón que no fue registrado. B. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Asaf le pidió a Dios que defendiera su santuario, su tabernáculo de reunión. Aquellos que se oponen a Dios vienen con hachas y martillos para destruir, y han puesto a fuego tu santuario y destruyen con una energía furiosa. Y tus enemigos vociferan. Ningún sonido puede ser tan chocante que los clamores de confusión de un ejército pagano saqueando el templo. Orne. Y en lugar de escuchar la bendición sacerdotal, número 6 2.24-26, ellos escuchan el rugido de voces enemigas. Van gemeren. Y han puesto sus divisas por señales. Las señales serían las insignias militares, la misma palabra en números 2.2. Kidner. Y así como un judío sentía un horror santo cuando miraba un emblema idólatra puesto en el lugar santo, así nosotros debemos de horrorizarnos cuando en una iglesia protestante vemos las sandeces de Roma, y cuando desde los púlpitos, anteriormente ocupados por hombres de Dios, escuchamos filosofía y engaños vanos. Spurgeon. V. Con hachas y martillos. Han puesto a fuego tu santuario. Spurgeon pensó en cómo las críticas modernas tratan de destruir la iglesia hoy en día. Verdades gloriosas, mucho más exquisitas que el tallado piadoso, son reparadas y amartilladas por los golpes de la crítica moderna. Verdades que han levantado al afligido y animado a los moribundos son heridos por godos pretenciosos, los cuales se tienen como eruditos, pero que no conocen los rudimentos de la verdad. Con una aguda burla, y golpes fuertes de sofistería, quebrantan la fe de algunos, y harían, si fuera posible, destruir la confianza de los mismos escogidos. Spurgeon. 3. 8-9, la destrucción de sinagogas y profetas. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales.
No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. A. Destruyámoslos de una vez. Al haber atacado exitosamente el santuario de Dios, los enemigos del Señor querían destruir al pueblo de Dios de una vez. Ellos esperaban hacer esto cuando hayan quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y las sinagogas no existieron como una institución establecida sino hasta la cautividad de Babilonia. Pero no parece poco probable que existieran sinagogas de Dios a través de toda la tierra de Israel. Cuando Israel era obediente, estos no eran lugares para sacrificios, sino lugares de oración y para escuchar las escrituras. Los levitas fueron ordenados para enseñar a Israel las escrituras. Deuteronomio 17 2.9 12,33 2.10. Levítico 10 2.8 11. Tiene sentido que pudieran haber sinagogas de Dios en muchas comunidades mucho antes de que la sinagoga se convirtiera en una institución establecida. Y se supone que no habían sinagogas en la tierra sino hasta después de la cautividad de Babilonia. ¿Cómo es entonces que los caldeos quemaron alguna de estas en Judea? La palabra Eideum Moadei, la cual traducimos como sinagogas, pudiera ser tomado en un sentido más general, y puede significar cualquier lugar en donde las asambleas religiosas eran llevadas a cabo, y que tales lugares y asambleas sí existían mucho antes de la cautividad de Babilonia, y es muy evidente de diferentes partes de la escritura. Clarke. Y aunque había únicamente un lugar señalado para la adoración de Israel, ya que únicamente allí se tenía el altar para los holocaustos señalados, y aunque la creación de las sinagogas formales parecen tener una fecha posterior, entonces como lo dice Perowne, seguramente debieron haber algunos lugares de adoración pública más allá de los límites de la familia, y si fue así, casas para llevarse a cabo. Boyce. B. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta. Los enemigos de Dios y su pueblo tuvieron éxito en dañar gravemente la vida espiritual de Israel. Y, al decir no hay más profeta, ni entre nosotros, Paul pensó que esta era algún tipo de hipérbole poética. No es inusual en la escritura el decir que no hay ningún tipo de personas o cosas, cuando hay una gran escasez de ellos. Paul. Y nuestro problema no es una ausencia de la palabra de Dios o de maestros de Dios. Nuestro problema es que no valoramos esta palabra. No la apreciamos ni la estudiamos. No nos memorizamos sus pasajes importantes. En lugar de eso permitimos que cosas de menor importancia, como la televisión, tome el lugar de la Biblia. Boyce. 4. 10-11. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Asaf vio la destrucción de las instituciones espirituales y la vida de Israel y con su corazón y lógica preguntó que hasta cuándo este humillante y afligido estado duraría. B. ¿Por qué retraes tu mano? Asaf no perdió la confianza en el poder o habilidad de Dios. Él sabía que si Dios ponía su mano de poder en contra de estos enemigos, él los destruiría. B. La demostración del gran poder de Dios. 1. 12-17, recordando la grandeza de Dios. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo. El que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo. Asaf meditó primero en la autoridad real de Dios, y después sobre su gran poder. El mismo Dios que dividió el mar con su poder rescataría a su pueblo en la crisis actual. Y las cosas difícilmente estarían peor a los ojos de la vista.
Luego vino la declaración de lo que los ojos de la fe miraban. A pesar de todas las aparentes contradicciones, Dios era visto como el Rey, obrando por la salvación. Morgan. Y el hombre de fe jamás está ciego a la desolación. Él ve claramente todos los hechos horribles. Pero él ve más. Él ve a Dios. Por lo tanto su última palabra jamás es desolación, en lugar de eso es salvación. Morgan. B. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. En varios lugares de la Biblia se mencionan monstruos y a Leviatán, y a menudo en el contexto de la creación. A menudo Leviatán es considerado ser un monstruo de mar mítico, o un dragón que aterrorizaba a los marineros y pescadores. Y la mayoría de los comentaristas ven aquí un recordatorio de la liberación de Egipto, dividiste el mar, y la referencia a los monstruos en las aguas y Leviatán en ser una referencia poética de Egipto. Pero este himno de alabanza parece tener más referencias a la creación, día y noche, luna y sol. Es mejor el ver esto como una conexión más a la creación que al éxodo. Y en los tiempos antiguos en Medio Oriente habían muchas leyendas populares sobre los dioses que combatían diferentes deidades hostiles para poder crear la tierra. Los autores bíblicos tomaron algunas de estas historias e hicieron a Yahvé el héroe de ellos. Por lo tanto es Yahvé quien dividió el mar, cuando las antiguas leyendas decían que Tiamat, la profunda, era la diosa del caos derrotada por el dios heroico Marduk, Bel, o Yam, el mar, quien fue derrotado por Baal. Es Yahvé quien magulló las cabezas del Leviatán, no Marduk o Baal. Y el punto aquí es que lo que Baal había declarado en el reino del mito, Dios lo había hecho en el reino de la historia, y lo que hizo por su pueblo, obrando salvación. Kidner, el salmista escogió el lenguaje de la mitología de los cananeos para celebrar la victoria de Yahvé sobre las naciones. Van Gemeren. Y el nombre de Leviatán significa el retorcido y también es utilizado en otros interesantes lugares en la escritura. Punto centrado Salmo 74 2.12-14 se refiere a Leviatán como un monstruo marino, y que Dios quebró la cabeza de Leviatán hace mucho tiempo, quizás en la creación. Punto centrado Salmo 104 2.26 también se refiere a Leviatán como una criatura marina. Punto centrado Isaías 27 2.1 habla de la derrota futura de Leviatán, también asociándose como una serpiente retorcida que vive en el mar. Punto centrado Isaías 51 2.9 y Salmo 89 8-10 también habla de una serpiente asociada con el mar que Dios derrotó como una demostración de su gran poder, e identifica esta serpiente con el nombre de Raab, el cual significa el soberbio. Punto centrado Job 26 2.12-13 también menciona a Dios derrotando grandemente a una serpiente que huía la cual está asociada con el mar. V. Satanás es a menudo representado como un dragón o una serpiente, Génesis 3, Apocalipsis 12 y 13, y se piensa sobre el mar como un lugar peligroso y amenazador en la mente judía, Isaías 57 2.20, Marcos 4:39. Apocalipsis 21 2.1. Es posible que Leviatán es otra manifestación de Satanás en forma de serpiente, cuya resistencia a la creación fue vencido. B. Es importante el notar que en las escrituras hebreas no creen simplemente o adoptan esta mitología cananea, ellos la toman y la transforman, utilizándola para exaltar a Yahvé de una manera que los mitos cananeos jamás lo hicieron. Elmer B. Smith nota esto en el comentario expositor de la Biblia en Job, aquí el mar que Dios domina no es la deidad Yam. Job despersonaliza a Yam al utilizar el artículo definido, el mar, expresando así su innata teología monoteísta. Además, por su propia sabiduría, habilidad, y poder él cortó a Raab en pedazos e hirió la serpiente deslizante, no como Marduk quien dependía de la habilitación por parte de los dioses patriarcales. B. El otro que a menudo es un buen comentarista, Orne, utilizó el Salmo 74 2.13 como un extraño y desesperado fundamento para el bautismo infantil. La Iglesia cristiana es enseñada a contemplar, bajo esta figura, la salvación de sus hijos, y la destrucción de sus enemigos espirituales, por las aguas del bautismo,
ve a 1 Corintios 10 2.2, y el cargo por el bautismo en la Iglesia de Inglaterra. C. Abriste la fuente y el río. Asaf recordó ejemplos del poder y autoridad de Dios sobre la naturaleza. Dios tiene el poder sobre las aguas, de día y noche, y sobre todas las temporadas. Y tú, las 7 repeticiones de la palabra trae forzosamente a la vista la personalidad divina y obras anteriores las cuales rogaban a Dios a actuar ahora. Maclaren. 2. 18-21, pidiéndole a Dios que recordara y respetara su pacto. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Después de declarar el poder inigualable de Dios, Asaf después llamó a Dios para que tomara venganza sobre sus enemigos y para proteger a su pueblo. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y tu tórtola, la cual es comparada correctamente con una paloma, debido a la gran similitud de sus disposiciones y condiciones, al ser sencillo, y sin causar daño, y manso, y fiel, y afligido, y expuesto a muchas maneras de lesiones, y sin la capacidad de defenderse a sí mismo de ellos. Pole. B. Mira al pacto. Asaf de manera sabia y de manera persuasiva llamó a Dios para que actuara a la vista de su pacto con su pueblo. En un mundo peligroso llenos de habitaciones de violencia, el pueblo de Dios podía descansar en la promesa de pacto de Dios. Y de todo en todo el suplicador se levanta hacia el clímax de su apelación insistente, y le ruega a Dios que tuviera respeto hacia el pacto, hecho siglos antes con Abraham y su descendencia. Meyer. Y aquello lo que él urgió principalmente es el pacto, ese panal de miel celestial, como alguien lo llamó. Trapp. Y en cualquier prueba, cuando se desea cualquier bendición, cuando los golpes sórdidos del hacha del adversario son escuchados, vuélvete a Dios y ten respeto sobre tu pacto, de la cual Jesús es el mediador y su sangre es el sello. Meyer. 3. 22-23, pidiéndole a Dios que actúe en su propia causa. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Asaf se aproximó a Dios con preocupación por su propia causa. Él le pidió a Dios que actuara no solamente por la compasión por su pueblo, sino también por la preocupación de su gloria, para redarguir al insensato que le injuria cada día. Y se le ruega al Señor que recuerde que él mismo es injuriado, y esto por simples hombres, y ese hombre es un insensato, y también se le recuerda que el insensato y sus reproches son incesantes, y los cuales se repiten con cada día que pasa. Es muy valiente cuando la fe arranca ruegos de la boca del dragón y que de las blasfemias de los insensatos hallen argumentos con Dios. Spurgeon. B. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Asaf presionó sobre la urgencia del ruego. Mientras la iniquidad se incrementaba, había más razón para que Dios actuara más pronto que tarde.